Muy buenas a todos, buenas tardes a los que están en Hispanoamérica. En Argentina son las 6:03 de la tarde, estoy un poco tarde, 3 minutos tarde hoy. En México, ¿qué será? Las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, acá en España son las 11 de la noche. Ya se está conectando gente, bienvenidos a todos, gracias por acompañarme. Un día más de transmisiones en vivo, esto que ya casi que se está convirtiendo en tradición prácticamente, porque antes pensaba, bueno, voy a hacer cada tanto voy a hacer algún vivo. Tampoco quiero abusar, tampoco quiero estar ahí tan preso de la idea de que tengo que estar a través de Instagram hablando sobre distintas cosas, pero hay tantos temas para hablar y hay gente tan interesante con la cual hablar que la verdad sería una pena no aprovechar la ocasión para poder hacerlo y tener gente del otro lado interesada, y cada vez hay más gente conectándose. Hoy vamos a hablar con Miklos Lukács. Miklos ya ha estado haciendo un vivo conmigo, muchos de ustedes ya lo conocen. Es un académico peruano que vive en Inglaterra, que está trabajando con mucha profundidad el tema de la inteligencia artificial y su vínculo con la política, su vínculo con, digamos, también, ¿por qué no?, la ética y la antropología, como hay una suerte de nueva era que se viene en términos de poder y en términos de qué es el hombre, ¿no? Que en definitiva eso es un poco lo que se llama el transhumanismo. Hoy vamos a hablar con Miklos, ya mismo lo voy a agregar en 30 segundos. Antes, les recomiendo, como siempre, a aquellos que les interesa ver esto no como mero divertimento, sino como una instancia de formación, aprovechar para tener papel y lápiz, para ir anotando algunas cosas. Ahí Daniel dice, lápiz y papel, gente, espectacular. Ustedes saben que yo no haría esto si no viera que del otro lado hay gente que está tomando nota, que se está formando. Hay comentarios que son espectaculares. En las historias, que yo las veo todas cuando me etiquetan, hay mucha gente que pone, por ejemplo, estoy aprendiendo con estos vivos mucho más de lo que he aprendido por el paso por el colegio, por ejemplo. O estoy aprendiendo mucho más en estos vivos que lo que aprendo en la cátedra de ciudadanía. Qué cátedra espantosa, ¿no? Tener al Estado enseñándote cómo ser un ciudadano. Bastante peligroso eso, por eso no aprendes nada ahí. O hay gente que dice, yo estudio ciencia política y estoy aprendiendo mucho más de política en estos eventos online que en la cátedra X de ciencia política, de relaciones internacionales. Así que papel y lápiz, que esto sea no simplemente como ver una serie, sino casi como, no digo tomar un curso, porque no es un curso, pero sí una lluvia de ideas. Ahora sí, vamos a agregarlo a Miklos, después de esta brevísima introducción, más operativa que otra cosa. Nahuel Sotelo, un abrazo. Tenemos pendiente nosotros, Nahuel, también poder hacer uno de estos encuentros. No me olvido, el tema es que estoy... Hola Miklos. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo va? ¿Qué tal todo por allá? Muy bien, muy bien. Bueno, la presentación ya parece maestro de ceremonias también, o sea, ya si te quedas sin trabajo por la ciencia política, la presentación va a estar, pero... Sí, viste, hay que empezar a, como esto es tan espontáneo, por lo menos que Sí, el inicio claro, sea un poco más formal y que la claro. gente se sienta en un contexto en el cual no solamente hay mera improvisación, sino que Así además es, hay mucho contenido, ¿no? así es. Y si me permites agregar algo, el título que le pusimos a esta conversación es Pandemonium, pero la gente tiene que saber que nosotros, en realidad, desde el momento que dijimos que íbamos a hacer ese uno, no nos hemos comunicado en cuanto al tema que vamos a tratar. Simplemente vamos a soltarnos libremente y creo que así, de manera espontánea, nacen las mejores conversaciones. Totalmente, totalmente. Bueno, sin ir más lejos, la conversación anterior tampoco había ningún libreto, ningún guión, Ah, y a la gente le gustó muchísimo, así que para aquellos que no hayan visto la otra parte,
sepan que en mi canal de YouTube y en el de Miklos también, que los invito a suscribirse también al canal de Miklos, pueden encontrar la otra parte de el vivo que hicimos aquella vez. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, por lo menos para empezar, como le hemos puesto a esta conversación, Pandemonium, que es el título de un libro de una especie de colectivo de intelectuales de la derecha, podríamos decir así, que ha salido hace muy poco y que tuvo su presentación oficial en modo conferencia a través de internet hace 2 noches, ¿no? Hace 2 noches. Y a las pocas horas, después de que ese video ya había sido visto por alrededor de 30.000 personas, Facebook lo censuró. A unas muy poquitas horas. Así que Bueno, vamos a hablar un poco sobre el libro. claro, los algoritmos de la censura, ¿no? Inmediatamente, ahí simplemente vieron qué palabras se habían dicho en la exposición y simplemente dijeron, bueno, ya pasaron el límite aceptable, lo bajamos. Te aseguro que ni siquiera fueron supervisores humanos, han sido algoritmos. Bueno, súper interesante que me cuentes eso, porque yo creo que, bueno, no solamente la gente, sino yo también, cada vez que estas redes sociales me censuran, que lo hacen sistemáticamente, yo me pregunto, pero ¿cómo será el tema? Hay, supongo yo, obviamente, algoritmos, pero que comunicarán después para la supervisión de que la selección haya sido correcta. ¿Se comunica a una persona de carne y hueso para que se complementa el trabajo? O sea, tú tienes los algoritmos, pero obviamente también hay supervisores humanos. Mira, y es gracioso que ya empecemos a hablar en estos términos, supervisores humanos, algoritmos, o sea, ya poco a poco estamos entrando en un nuevo lenguaje cibernético. Pero sí, hay todo un equipo de gente que es el comité de censura, ¿no? De estas grandes plataformas que ven los algoritmos, ven, vamos a decir, los videos que han sido filtrados y en base a, principalmente aquellos que reclamen, van a revisarlos porque confían ciegamente en sus algoritmos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el libro, el video que nosotros presentamos lo bajaron porque dice cosas que son muy incómodas para el poder de turno, ¿no? Tratamos el tema desde varios ángulos. Desde el ángulo de, por ejemplo, de los supermillonarios, la introducción que hace Carlos Beltramo, ¿no? Posicionando el libro, después la contribución de Javier Villamor, por ejemplo, el rol que tiene Soros, ¿no? Con las grandes farmacéuticas mundiales, el caso de España, después, bueno, una serie de artículos ahí, el mío que hablo de algoritmos y después de la inteligencia artificial y tú que enfocas el mismo, porque estamos más o menos en el mismo tema, pero tú lo enfocas desde el ángulo de la ciencia política y yo lo estoy enfocando desde el ángulo de la tecnología. Pero Exacto. al final convergemos en un análisis desde diferentes campos ¿no? de estudio. Exactamente. Bueno, si querés podemos comentar brevemente de qué trata, digamos, nuestros artículos para el libro y comentarle además a la gente que es un libro totalmente gratuito. Es decir, Sí, es claro. un libro que ha sido un esfuerzo de... ¿Cuánta gente lo ha escrito? Perdón, porque ya perdí la cuenta. 17 hemos sido. 17 personas de 8 naciones distintas. Así Hay es. gente de Argentina, como es mi caso, gente de Perú, como es el caso de Miklos, gente de Hungría, México, Hungría, España, Francia, Francia, o sea, sí Colombia, tenemos Colombia, no, Vanessa así, mira, Vallejo, por México, ejemplo. México, ¿no? Exacto. Además de Entonces, Argentina también está Javier Milei, por ejemplo, en el libro. Está Eric Camerat. Bueno, digamos, claro, son ocho nacionalidades distintas así de es. intelectuales que nos hemos articulado formalmente para sacar este libro que es totalmente gratis y ya se está censurando también de WhatsApp. Cuidado, porque hay gente que lo ha querido reenviar por WhatsApp y le ha salido un cartel diciéndole que eso era un contenido peligroso y no sé qué, Así ¿no? es. Mira, yo te quería proponer lo siguiente. Y de paso como que centramos un poco la conversación. Eh, hay una idea que ha estado rodando muy fuerte sobre qué va a pasar con el capitalismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el capitalismo después de toda esta crisis post-pandemia, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí es donde surge su Sopa de Wuhan diciendo que están declarando la muerte del capitalismo y hay otra tesis también, que es la nuestra, ¿no? Donde se dice que el capitalismo va a seguir. De hecho, tú acuñaste una frase que me pareció muy graciosa sobre el capitalismo, que era justamente la falta de capitalismo. No recuerdo cuál era, Sí, algo dijiste. que en todo caso esta crisis económica no era a causa del capitalismo, sino era a La causa de la ausencia. momentánea suspensión Así de las es, operaciones capitalistas. así es, así es. Pero mira, yo estuve dándole vueltas a esto y Sí. no sé qué te parece a ti.
cuando tú estudias un poco la idea o la base del capitalismo, ¿qué es el capitalismo? ¿No? El capitalismo es en esencia un sistema económico donde en base a la propiedad privada de los factores de producción, o sea, tierra, capital, trabajo, tú generas renta. Eso es básicamente el capitalismo en una definición sencilla. Y bueno, para que el capitalismo funcione tiene que tener reglas de juego claras, tiene que haber inversión, tiene que haber libre mercado, tiene que articularse a través del sistema del precio, ¿no? Y eso permite entonces que el intercambio económico sea exitoso. Ahora, cuando tú te pones a estudiar un poco la idea de, o sea, los mecanismos del capitalismo, partes con el padre de la economía, que es Adam Smith. Y Adam Smith señala en La riqueza de las naciones que obviamente la economía funciona libremente porque los agentes económicos, es decir, las personas, operan de manera independiente, ¿no? Y motivadas por su egoísmo. Entonces, a partir de ese egoísmo, ellos van comprando y vendiendo cosas. Entonces, por ejemplo, el panadero produce pan no porque le importe la vida del vecino, sino porque quiere ganar plata. El herrero hace exactamente lo mismo. O sea, tienes diferentes negocios, cada uno con su propia motivación. Y esos egoísmos agregados, o sea, cada uno dentro de su propio egoísmo, va haciendo que la economía funcione, y Smith le llama a eso la mano invisible, ¿no? Un sistema donde tú sumas estos egoísmos que son motivados por el propio interés para generar este intercambio económico. Hay otra idea que plantea Smith que es muy importante, cuando dice que el capital se usa localmente. Es decir, tú tienes tus pequeños ingresos, tu renta, te construyes tu casa, mandas a tus hijos al colegio, usas tu medio de transporte, en esa época pues carrocerías, pero el punto es que el capital local, ¿no? Cuando lo sumas, eso es lo que te genera la riqueza de las naciones, esa suma de capitales. Pero parte de una idea donde dice que tiene que ser libre este intercambio. Este intercambio es libre. Ahora, después, casi 2 siglos después, Friedrich Hayek retoma esta idea de Smith y lo replantea como un orden espontáneo. Pero aquí Smith hace más, vamos a decir, Hayek hace más explícita esta idea al decir que lo que ocurre con el capitalismo es que ningún sistema alternativo podría funcionar porque es tal la cantidad de información, ¿no? que un sistema tendría que manejar para que la economía no se descalabre, ¿no? Entonces decía, todos los sistemas de planificación central no van a funcionar porque tú no puedes saber toda la información de todos los intercambios de todas las personas. Entonces hay dos ideas base acá. Una es la ignorancia, ¿no? La ignorancia de cada uno y de cualquier sistema de planificación, porque es imposible controlar toda la información que fluye en un mercado por la cantidad de operaciones que hay. Y el segundo, la mejor manera de atenuar esa ignorancia es recurriendo a la mano invisible de Smith o al orden espontáneo de Hayek. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tú siempre te manejas en un entorno de incertidumbre. Hay una incertidumbre, tú no sabes qué va a pasar a futuro. Entonces, en este caso, y es aquí donde yo planteo la discusión para que tú me des tu punto de vista, ¿qué sucede entonces si finalmente tienes tecnología como la inteligencia artificial que sí tiene el poder, mira, esto es muy importante, sí tiene el poder para procesar toda esa información, la puede procesar completa, y no solamente eso, te elimina el componente de incertidumbre, porque al tener toda la información, tú puedes optimizar los recursos. Entonces, en ese caso, al optimizar los recursos, ya el componente humano de libre elección se hace absolutamente irrelevante. Entonces, yo creo que desde una perspectiva teórica, sí podría desaparecer el capitalismo como lo conocemos. No sé qué te parece. Sí, mira, de hecho, a ver, digamos que la respuesta que dio el socialismo al argumento de Hayek, que fue un argumento en el fondo epistemológico, esto es, que refería a la insuficiencia necesaria, digamos, de un conocimiento respecto de digamos, los intereses de la gente, aquello que quiere consumir la gente, cuánto estaría dispuesto a pagar la gente, la demanda, la oferta, etc. La izquierda, en su momento, frente a este argumento, se fue por la tangente tecnológica y dijo, ok, esto puede ser cierto, pero ¿qué pasaría si en un mundo donde empieza a haber ordenadores, estamos hablando, digamos, década del 70 más o menos, la capacidad de estos ordenadores pudiera llegar a procesar toda esa información que una razón humana
por definición extremadamente limitada, no puede hacer. Y esto es, por ejemplo, Herbert Marcuse. Eros y Civilización, que es un libro ya del año 50 y tantos, me parece que del 56, 57 más o menos, de quien es el padre de la nueva izquierda. O sea, Herbert Marcuse no en vano, Esa escuela de digamos, Frankfurt. fue esa escuela de Frankfurt, pero además, digamos, Exportada a Estados la Unidos. parte, sí, desde Estados Unidos, y aparte fue encumbrado por toda la juventud del 68 como el padre Así es. intelectual. El tipo en Eros, digamos, en Eros y Civilización, el tipo plantea que el modelo socialista debe ser un modelo fundamentado en el eros, ¿no? O sea, acá se mezcla mucho con la idea de una revolución sexual. Una revolución sexual que a uno, digamos, lo lleve a despreciar el trabajo porque lo que busca siempre es el placer y el placer no es trabajo. Entonces, dice, esto es posible en la medida en que el trabajo se automatice. Y aparece también, de alguna forma, allá por los 50, la idea, digamos, triple. Una combinación entre un hombre nuevo que surge de una revolución sexual, apoyado tecnológicamente por una nueva tecnología, valga la redundancia, que permite liberar de las cadenas del trabajo a ese hombre, digamos, y finalmente eso devuelve la posibilidad del socialismo. Pero todavía él no estaba pensando esto para refutar la idea de la información, sino de la producción. Podemos producir sin trabajar si tenemos máquinas que lo hagan por nosotros. Ahora, ahí seguís teniendo un problema, que es, ok, pero ¿a cuánto se venden las cosas? Digamos, un sistema de precios necesita de oferta-demanda, de una información que no se puede tener y que las máquinas que concibe Herbert Marcuse en este libro no apuntan a eso, sino que apuntan a tocar un botón y que de ahí se produzcan cosas, mientras el hombre, digamos, se dedica a la sexualidad, al placer, al eros, ¿no? Claro. Y esto, digamos, en los 80 ya lo va a tomar, y en los 90 sobre todo, un filósofo, no me acuerdo ahora el origen nacional de este tipo, pero su apellido es Dieterich. Dieterich fue convocado por Hugo Chávez en el 2005 para integrar, digamos, una especie de colectivo de intelectuales, y él lo dirigió, este tal Dieterich, que fundaran el socialismo del siglo XXI. Estamos hablando del año 2005. Y la exposición que hace Dieterich en su libro sobre las bases del socialismo del siglo XXI es precisamente una argumentación tecnocrática, digamos. Acá la única manera de implantar el socialismo, ya lo sabemos desde los austríacos, es no procesar humanamente esa información, sino apelar a una tecnología que ya existe. Entonces, totalmente, yo estoy de acuerdo con vos. Existe una posibilidad de socialismo, no dado ya por un obrero que hace la revolución, ni por un, digamos, un buró político que se hace cargo de los destinos de la nación comunista, que tiende al internacionalismo y todo este verso del siglo pasado, sino un socialismo computarizado, digamos, ¿no? Tecnologizado. Ahora, mucha gente puede pensar, bueno, qué fantástico, porque entonces podemos dar a cada uno lo suyo, digamos, según sus necesidades y no según sus capacidades, o sea, implementar el sueño de Marx. Podemos ser todos iguales. No, digamos, porque la aniquilación de la libertad sigue operando incluso más fuerte que cuando tenías hombres de carne y hueso queriendo centralizar esa información, ¿no? Claro, claro. No, es muy interesante lo que me planteas, pero desde la perspectiva teórica sí sería posible entonces pensar en que el capitalismo podría desaparecer tal como lo conocemos. Y yo creo que tiene que ver también, en base a lo que tú has dicho, ¿no? Esta idea de que la automatización de estos procesos nos va a llevar a un hedonismo ilimitado es absurdo. En lo que está pasando, en lo que está ocurriendo en estos momentos, y lo ves, ¿no? Cuando conversamos de esta estructura de poder que se está implementando a nivel global, es interesante que por lo menos desde Occidente, ¿no? Porque desde Oriente el Partido Comunista Chino ya tiene la película clara, pero desde Occidente, cuando tú empiezas a hablar de la élite, por ejemplo, y te refieres a todos estos billonarios con enorme poder político y económico, esta gente en realidad no tiene ningún tipo de ideología. A esta gente lo único que le importa es, por cualquier método, implementar su programa. Entonces, las ideologías o las discusiones ideológicas son literalmente para la plebe, ¿no? A ellos lo que les importa es conseguir sus objetivos de la manera que sea.
y han descubierto, y por eso han encontrado muy buenos aliados a los comunistas y a los socialistas, que están poblando, esto ya lo conoces muy bien, los organismos supranacionales, los estados nacionales, es decir, esta idea que nosotros hemos impulsado también en Pandemonium, que es el colectivismo, ¿no? Un colectivismo hacia el control total. Y qué mejor que comunistas y socialistas hambrientos de dinero, porque esos son los capitalistas perfectos, mínima inversión y máximo retorno. No hay rojo que no sea el mejor capitalista. Que estén implementando este sistema para colectivizarnos a todos y en esta idea de automatizar, por ejemplo, procesos. No sé qué te parece esa observación. Mira, yo me quedé pensando un poco porque digo, bueno, a ver, yo digo, ¿es el fin del capitalismo en el sentido de que ahora el socialismo puede ser? O en todo caso lo que puede ser es una tercera opción, que de hecho ya funciona, que es esta mezcla que nunca hemos sabido bien cómo definir qué es lo que ocurre en China desde el año 78, ¿no? Que para mí, sí, claro, ese es el nombre que se le ha dado. Se le han dado varios nombres, yo acuerdo con ese nombre, pero yo creo que hay algo más en el fondo. No es simplemente, digamos, un capitalismo que es gestionado estatalmente, sino que es un capitalismo que además ha encontrado que puede ser mucho más efectivo en la reproducción del capital, si vamos a tomar la idea sociológica de capitalismo, en un régimen donde no haya libertad. Y acá va a aparecer un problema enorme, sobre todo para el liberalismo, digamos, que siempre ha concebido el capitalismo de alguna forma como la realización de la libertad, porque, bueno, por todo lo que hemos hablado recién de Adam Smith y de Hayek. Claro. Ahora, ¿puede haber un capitalismo sin libertad? Bueno, China en cierta forma lo ha mostrado que sí. Y no solamente ha mostrado que puede haber, sino que incluso puede ser mucho más racional en términos económicos. Ahora, esa racionalidad económica digamos, es contraria a un cúmulo de tradiciones que hay en Occidente, empezando por la democracia representativa, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, yo creo que lo que está pasando hoy no es tanto el fin del capitalismo, sino quizás un nuevo estadio del capitalismo en el cual se da la mano con el comunismo y hay un capitalismo de Estado que se vuelve más productivo que el capitalismo de libre mercado, digámoslo así, ¿no? Y entonces yo solamente de esa forma puedo entender por qué tantos intereses vinculan, y vos esto lo sabés mucho mejor, y si querés se lo podés refrescar a toda la audiencia, a esto que vos has descrito como G-Mafia, ¿no? O sea, las empresas de los gigantes tecnológicos, claro. Exactamente, con el régimen chino, por ejemplo. Digo, ¿es negocio para este tipo de empresas que haya gente totalmente libre o no es negocio? Y no sé, digamos, esas son las dudas que empiezo a tener yo, ¿no? Pero claro, al final, lo que si yo te planteara, por ejemplo, te doy dos opciones. Ser billonario, ¿qué preferirías si te dieran dos opciones? ¿Ser billonario, como ser más rico que Bezos, que es el hombre más rico del mundo, o ser Dios? Bueno, yo no quisiera ser Dios, digamos. O sea que por una cuestión. Sí. Claro. Ellos sí. Tú eres un buen samaritano. Ellos son unos demonios. Pero claro, mucha gente, vamos a decir, atraída por el poder, ¿no? Porque esta gente no necesita más dinero. Eso es algo que también nosotros tenemos que... la gente tiene que entender, pienso yo, cuando ellos hacen el análisis y piensan, pero ¿cómo puede existir gente tan mala? No creo que exista el poder como para poder implementar un sistema tan complejo. Y en realidad, claro, no es por ser despectivo, es simplemente la realidad que nos toca. Algunos ven la vida desde el plano, ¿no? Como lo conversaba la vez pasada, desde la Tierra, pero otros tienen el globo aerostático y tienen todos los recursos y ven el mundo desde ese globo aerostático, entonces su panorama es mucho más amplio. Y tú no necesitas dinero cuando te sobra dinero. Y el dinero deja de ser atractivo cuando te sobra el dinero, de la misma manera como el agua deja de ser, ¿no? La idea de retornos decrecientes, cuando tomas el quinto vaso de agua después de o sea, ya no quieres más, te da lo mismo. Entonces, hay una motivación mesiánica. Y aquí yo creo que sí puede haber una ruptura de paradigma, ¿sí? Hablando en términos kuhnianos, ¿no? De ahí voy a referirme a qué se refiere Kuhn, Thomas Kuhn con esto. Pero esta gente puede llegar a tener
todos los beneficios y su, vamos a decir, su séquito de súbditos leales, que son los que pretenden salvarse en esta nueva estructura de poder, ¿no? El famoso nuevo orden mundial que ya dijimos es la concentración y verticalización del poder político y económico, o sea, una pequeña élite con mucho poder, mucho dinero, sin rendición de cuentas, sin transparencia, con todas las libertades que le niegan a aquellos que tienen que hacer los sacrificios para garantizar las libertades a los que están arriba, ¿no? Entonces, tienes esta situación donde no necesitarías tener ni siquiera clientes o consumidores, porque tienes una base laboral, ¿no? Tan amplia, ¿no? Que va a vivir en base casi a la caridad cuando hablas de la famosa renta básica universal. ¿A qué te estás refiriendo? Eso es caridad a nivel estatal, o sea, vas a tener una masa enorme de desempleada que va a recibir su pequeña propina y que va a hacer lo que sea para generar un ingreso extra. Entonces, esta gente ya no está pensando en funciones, yo pienso, de mercado, porque no lo necesitan, son dioses. Sí. No sé si hice clara Coincido plenamente. A ver, esto es más o menos así como para que la gente del otro lado entienda gráficamente la cuestión. A mí me gustan las hamburguesas. Bueno, puedo cenar hoy una hamburguesa. Muy rico, me encanta. Ahora, mañana vos me das para que yo almuerce una hamburguesa. Bueno, la voy a comer, me va a gustar. A la noche me volvés a dar, mañana por la noche otra vez hamburguesa. Y ya no sé si voy a tener el mismo gusto por la hamburguesa. Y así, durante una semana, al último te voy a decir, cámbiame el menú, por favor, porque ya, ¿no? O sea, más o menos yo supongo como vos que lo mismo ocurre. Si yo a vos te digo, Miklos, hoy te ganaste $1 millón. Bueno, es el día en que vos salís con tu familia, destapás un champán. Nos vamos de farra. Se van de fiesta, invitarías a tus amigos si no estuviésemos en esta situación. Bueno, en fin, ahora, pasado mañana te ganaste 5. Bueno, otra vez, haces una. Y pasado mañana, 10. Y bueno, y estos tipos ganan más de esto por día, ¿eh? Yo porque no me da la imaginación. Sí. Pero, digamos. Tú eres un pesetero. Claro. Eres un plebeyo. Yo soy un tipo humilde. Claro. O sea, si cada día vos ves y tenés qué sé yo, un empleado que te dice, mira, ¿sabes qué? Hoy te gasté $500 millones más. Y hoy, hoy te gasto 800. Y ya, digamos, todo eso ya no llena igual que el primer millón que ganaste. Ahora es, bueno, tengo más plata de la que puedo contar, tengo más dinero, digamos, de lo que las próximas 200.000 generaciones que me siguen van a poder usufructuar. Entonces, ¿qué hago con esta plata? Cambio el mundo. Paso a mirar el mundo como quien mira una maqueta. ¿No? Como un arquitecto mira su maqueta y la va acomodando, va poniendo una pieza. Vos dijiste una palabra, un término, mejor dicho, o una frase, que fue nuevo orden mundial. Hay mucha gente que diría, estos tipos, y yo lo he leído anoche. No, yo también, sí. Estos tipos que hablan del nuevo orden mundial, son unos paranoicos, son unos conspiranoicos, qué estupidez, qué nuevo orden mundial, típico de nazis, hablar del nuevo orden mundial y que no sé. Mira, te voy a mostrar lo que me mandaron hace un par de horas, un buen amigo Pablo Pozzoni. Esto acaba de salir. Digo, no lo he estudiado todavía porque me lo pasó casi recién, pero lo voy a enfocar acá con la pantalla, ¿sí? Vamos a ver si yo puedo. A ver. Vamos a ver. Esto es la página, ¿se ven? Planet Back, claro. Fíjate cómo es la dirección. Es UNNWO. ¿Qué es UN? Naciones Unidas. En inglés, ¿no? Claro. Y NWO, ¿qué es? New World Order. O sea, nuevo orden mundial. Esta es la nueva página de Naciones Unidas que se llama Naciones Unidas, Nuevo Orden Mundial. Mira, fíjate esto, a ver si se llega a ver, ¿no? Las Naciones Unidas, Nuevo Orden Mundial, es global, bueno, está todo en inglés, ¿no? O sea, habría que hacer la traducción. Lo que pasa es que lo veo al revés. Se ve, claro, se ve al revés. Pero no hay problema, no hay problema. Le voy a pegar una... Ok, habrá que verlo porque es súper interesante. Dice que su principio es el capitalism. Te lo voy a, aunque lo veas al revés. Sí. Claro, capitalism. Capitalism, o sea, felicismo en vez de capitalismo. El felicismo.
Exactamente, es la nueva ideología, el felicismo, ¿no? Que está estructurando todo este nuevo orden mundial, donde esto, digo, está plagiado de Huxley, ¿no? O sea, Mundo Feliz de Huxley. Y vos Claro, lo ves a todo exactamente. esto. Y digo, bueno, y claro, acá están los ingenieros sociales, ¿no? La gente que financia estas cosas y que vos tenés toda la razón. Yo no creo, y digamos, quizás me tengo que retractar de algo que dije recién. Yo no creo que estos tipos estén haciendo cálculos de mercado a ver si es rentable o no. Un tipo como Soros que tiene 90 y tanto de años, ¿qué hace poniendo $1.000 millones en universidades en enero de este año? ¿Cuál es el Claro. retorno económico que eso tiene, no? Claro. Ujú. Es ese sentido, bueno, hay obviamente delirios de grandeza, sentido de trascendencia. No sé si sepas, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, que en los últimos 4 meses ha ganado, en esos 4 meses, el Producto Bruto Interno de Islandia, ¿no? En solamente 4 meses, de enero a marzo, perdón, de enero a abril, que Zuckerberg también ha duplicado, creo, su fortuna en los últimos meses. O sea, todos estos hombres lo que están haciendo es capitalizarse más. Los 600 millonarios más ricos de los Estados Unidos han aumentado su riqueza en detrimento de esa clase trabajadora. Esta gente no tiene ningún propósito de generar más, sino de trascender, ¿no? Y hay algunos estudios psicológicos, pocos, ¿eh? Pero sí puedes encontrar en la literatura científica estudios sobre el perfil psicológico de estas personas. Y todos coinciden. Primero, en primer lugar, no hay muchos, son poquitos, pero todos coinciden en algo. Todos estos sujetos tienen un complejo mesiánico y quieren trascender. Entonces, ¿qué hizo Bezos? No encontró mejor manera de invertir 40 millones de dólares que construyendo un reloj gigante en medio de dentro de una montaña. Lo pueden ver, o sea, revisen en internet, 40 millones de dólares para construir un reloj eterno en medio de una montaña. O ¿Y cuál tienes es el fin que le da eso? Su Es que omnipotencia. explícame, eso es lo que yo, si tú me dices por qué lo hizo, o sea, yo no sé, lo debe haber hecho porque, no sé, quiso dejar su marca, ¿no? Este Sí, es como se dice en inglés, un statement, una afirmación. Este es mi legado. Y estos claro. sujetos compiten con legados, o sea, cuando ves a este criminal de George Soros, ¿no? Haciendo todas estas idioteces, al tipo le importa un pepino de tener más o menos plata. El tipo quiere dejar su legado, y su legado es esta distorsión del Open Societies, ¿no? De Popper, que lo ha distorsionado completamente porque lo que ha hecho es abolir las libertades de miles de millones de personas. Claro. Entonces, yo siento que esta gente no tiene ninguna, no hay ningún sentido altruista. Ahora, y aquí podría reflejarse quizás el lado patológico. Estoy seguro, estoy convencido que algunos de ellos deben estar absolutamente convencidos de que están haciendo el bien. Eso es lo más grave de todo. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, a Bill Gates hablar, yo no creo que Bill Gates sea malo. O sea, es un sujeto totalmente, vamos a decir, desapegado a la realidad de las grandes mayorías. Pero no veo que haya un sentido así de maldad, sino que el sujeto realmente, o sea, que la gente me entienda, que está realmente convencido de que lo suyo es una cruzada por mejorar la humanidad y él dejar su gran marca en este planeta. Quizá me equivoco, no sé qué dices tú al respecto. Mirá, yo veo que eso es una constante en estos tipos millonarios, incluso en otras épocas. Hace poco no, hace un par de años salió un documental de History Channel que se llamaba Los gigantes de la industria, que, bueno, relataba primero, en los primeros capítulos, la competición, la competencia feroz que se daba entre aquellos que se dedicaban en los Estados Unidos a la industria del acero, aquellos de la industria de la Ah, claro. electricidad y demás, ¿no? Los robber Eh, barons, los varones ladrones, de fin del siglo XIX en exact, los Estados Unidos. Carnegie, exactamente, Vanderbilt, sí. Rockefeller, que fundaron universidades y todo eso. Efectivamente, es la Uh-huh. historia de este grupo de millonarios, digamos siglo XIX, que hacen primero, cómo se pelean en el mercado, cómo se enriquecen, por eso se llama los gigantes de la industria, y Así después, es, los últimos capítulos, es la lucha ya no en el mercado, sino en la filantropía. Y se así es, desata una competencia tan feroz o más que aquella que se daba en el mercado con una lógica uh-huh. económica, con otro tipo de lógica, que era la lógica de la trascendencia. Sus últimos Así años de es, vida deben estar dispuestos no a pasar a la historia como unos tipos, digamos, ambiciosos, desmedidos, que vivieron, digamos, en la opulencia y murieron en la opulencia sin generar nada más que opulencia, sino uh-huh. aquellos que con esa opulencia, bueno, la volcaron en universidades, Así es. bibliotecas,
hospitales. El problema es que en ese momento el capitalismo también era distinto. O sea, su fundamentación, si querés, ideológica, tenía otro signo. Era un capitalismo fundado por empezar en el ahorro, en una ética ascética. Había un trasfondo, digamos, de una moral bastante conservadora, Claro. que después todo eso se pierde, sobre todo en los 50, 60, ¿no? Y empieza lo Ujú. que Daniel Bell La revolución señala sexual. Bueno, lo que cambia, si me exactamente. permites, ¿ah? Sí, Un invento que ha sido una invención radical, que fue la píldora anticonceptiva. claro, claro, claro. Esa pepita cambió la historia. Es una de las innovaciones más radicales en la historia de la humanidad, porque a partir de esa pepa, ¿no? Las mujeres cambian el mercado laboral, los derechos Sí. sexuales, se refuerza el feminismo. Es decir, imagínate cómo es este periodo de revoluciones, ¿no? Cuando se habla de las revoluciones, y aquí, si me permite retomar un poco lo de Kuhn, Sí, y yéndose un sí. poco hacia atrás en la historia, ¿no? Desde vamos a decir, el hombre siempre ha estado obsesionado con las revoluciones porque son esta promesa, ¿no? Esta promesa de un futuro mejor, de un nuevo inicio. Es lo que está ocurriendo ahorita con lo que me acaba de decir esta idiotez de happy capitalism. Sí. Me parece realmente estúpido, bueno. Pero te pones a pensar en las revoluciones que ha tenido el ser humano desde la revolución cognitiva, cuando 70.000 años antes de Cristo, cuando desplazamos al hombre de Neandertal, o sea, los Homo sapiens, desplazamos a los neandertales. No, esa es la primera. Revolución agrícola, 12.000 años antes de Cristo, civilizaciones, lenguaje, primeras formas de orden político y económico, instituciones, ¿no? Y una serie de convivencias sociales. De ahí das el salto a la revolución científica, que ya es otro cambio de paradigma, donde la gente se aleja un poco de la fe y sigue experimentando, hace del método científico, vamos a decir, la nueva Biblia, y eso desencadena la Ilustración siglo XIX, y ahí es donde, vamos a decir, se produce un gran cambio a partir del siglo de la Ilustración, en el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Y esta revolución industrial que genera esta automatización de procesos, ¿no? A fines del siglo XVIII, que tienes los procesos de mecanización con las máquinas de vapor, las máquinas de agua, las industrias textiles, el surgimiento de los luditas. Ojo, esto para, si me permites hacer un pequeño cherry, estoy trabajando en mi video de biopolítica, entonces voy a hablar de los neoluditas, Excelente. que nacen de los luditas, que son este movimiento que surge en Nottingham. Bueno, la gente dice Nottingham, pero acá en Inglaterra lo pronuncian Nottingham. Entonces, Ajá. nacen en Nottingham. Y otra cosita, si me permites, curiosidad, Sí, ¿eh? sí, sí. Acá en Inglaterra, cuando tú vas a la gente y se va a Edimburgo, la gente en inglés dice Edinburgh. Ajá. No se dice Edinburgh, los escoceses le dicen Edinburgh, Ah, mira. para que sepa. Bueno, entonces empiezan con esta revolución industrial. Los luditas surgen como un movimiento en rechazo a la mecanización de la fuerza, ¿no? Porque se quedaban sin trabajo. Y entre 1911 y 1916 formaron un movimiento tan grande que tuvo que ser reprimido con fuerza militar en el Reino Unido. Se acaban los neoluditas, viene la segunda revolución industrial, vamos a decir, de la primera a la segunda, a fines del siglo XIX, con la electricidad, vamos a decir, la producción en masa, la línea de producción de Ford, el Taylorismo. Pasas a una tercera revolución industrial que vendría a ser la automatización en los 70, lo que tú mencionabas, las computadoras, ¿no? Las tecnologías de información, se automatizan procesos, y ahora nos hablan de una cuarta revolución industrial que va de la mano con lo que tú me acabas de decir, este famoso New World Order, y donde vienen todas estas idioteces como happy capitalismo y todas estas tonterías. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Que es la revolución donde ya no vamos a tener sistemas ciberfísicos, digitales, biológicos. Entonces, aquí ya, si nos diferenciamos de las anteriores, es que ahora nosotros empezamos a fusionarnos con la tecnología, ya empezamos a materializar los sueños de estos sujetos que al final son los dueños del mundo, porque esos son los que tienen en planilla todos los burócratas internacionales y algunos presidentes, y esa visión de mundo ahora transformada en esta cuarta revolución industrial. Y esa cuarta revolución industrial que implica la deshumanización en nombre del progreso. Me parece realmente increíble lo que está sucediendo en este caso, el cambio de paradigma, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que el capitalismo puede terminar tal como lo conocemos, o cuando hablamos, por ejemplo, del estado que estamos viviendo,
El hecho de que nos estemos comunicando así es totalmente antinatural. Nos estamos habituando, nos están domesticando para que nos acostumbremos a la nueva normalidad, que vendría a ser este tipo de conversaciones, ¿no? Y se produce, o lo que están tratando de forzar es un cambio de paradigma. Y aquí entra Kuhn, lo que quería hacer para que no, como me dijiste que acá están tomando notas, entonces aprovecho como para darles a los muchachos unas, ¿no? Y Thomas Kuhn, que es un científico, fue un físico, dentro del campo de la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia, ¿no?, nuestra relación con las ciencias, ¿no? ¿Qué sabemos? Esas son las dos grandes preguntas de la epistemología. ¿Qué sabemos? ¿Y cómo sabemos lo que sabemos? ¿No? Entonces, Kuhn lo que decía es que existía un paradigma dominante, que son las teorías que nos explican la realidad hasta el momento en que las creemos correctas. Se encuentran anormalidades o anomalías en esa teoría y entran rebeldes a analizar esas diferencias hasta que surgen con una nueva teoría. Y estas dos teorías, la vieja y la nueva, compiten hasta que la nueva derrota a la vieja y se establece en el nuevo paradigma. Ese libro se llama La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, de 1962. No solamente quería hacer este comentario porque al final lo que estamos viendo es el forzamiento de un nuevo paradigma. O sea, nos quieren atragantar con esto, el mundo va a ser diferente. Y la pregunta aquí, yo no sé, si me permites, y con esto termino. Sí. Desde un principio nos dijeron, sí, que esta pandemia lo va a cambiar todo y nunca más vamos a vivir como vivíamos antes. Esta idea de la nueva normalidad. Y aquí yo te centro esta pregunta. ¿No se delatan estos criminales al responder una pregunta que nadie les preguntó? ¿Quién les preguntó si iba a haber una nueva normalidad? Este es un punto crítico. ¿Quién te preguntó a ti? O sea, ¿para qué te esfuerzas en responderme algo que yo no te pregunté? No sé, te dejo la pelota y te la cedo. Y esto, sí, y de hecho esto ha tenido como dos fases, ¿no? Porque apenas empezó, digamos que de alguna forma el eslogan era, las cosas no van a ser como antes. No estaba planteado en términos positivos sino negativos, ¿no? Había un no un sí. Había un no. Antes que el sí hay un no. Nada va a ser como antes. Esto empezó a escucharse desde marzo. La gente se fue habituando a eso. Nada va a ser como antes y todos los análisis giraban en torno al virus. Nadie analizaba otra cosa más que los efectos sanitarios que esto podía tener. Ahora se están desarrollando otro tipo de análisis un poco más ricos, afortunadamente, y eso es lo que hemos intentado en el libro de Pandemonium. Claro. Pero ahora es un sí, ¿no? Ahora hay una nueva normalidad. Esta es la nueva normalidad y hay que acostumbrarse a ella. Ahora, ¿quién define qué es la nueva normalidad? Sino aquellos que han lanzado una respuesta a una pregunta que nadie hizo, como vos bien señalás. Y esa normalidad, esa nueva normalidad, yo creo que a un nivel, digamos, quizás de ontología social, ya que hablamos sobre epistemología, que es una rama de la filosofía, que, como vos bien has dicho, sí. No, pero explícales a los muchachos qué es ontología. Sí, voy a eso. Así como la epistemología trata de responder qué conocemos y cómo sabemos que lo que conocemos efectivamente es conocido, lo conocemos, claro. La ontología se pregunta por el ser, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué es en este caso la sociedad? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es la realidad también? Porque en el quién soy también podría ser más bien una ontología de la persona, pero podríamos hablar también de una ontología de la sociedad. La pregunta sería, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es el hecho social, por ejemplo? Y digo, bueno, digamos, si pudiésemos fundamentar qué es un hecho social a partir de la idea del registro, vamos a ver que en la historia todo hecho social necesita ser registrado para existir. De hecho, nosotros conocemos solamente aquellas sociedades que han dejado registros. No necesariamente en forma de escritura o de videos de YouTube, ¿no? Sino, digamos, en manchas, dibujos. Ahí está Cartago. Nadie se acuerda de Cartago, porque Cartago fue arrasada por los romanos. Exacto. Y justamente, ¿qué se busca en el genocidio de alguna forma? Eliminar todo rastro de sociedad, porque, esto
si yo a vos te digo, mira, tengo esta pastilla, tengo una pastilla de cianuro, o sea, vos te la ingerís y te morís. Pero si no te doy esta otra pastilla, vos escoge cuál. Una pastilla que se llama Amnesis, ponele, ¿no? Y esta te va a borrar todos los recuerdos que vos vas a, digamos, todos tus recuerdos se borran para siempre. De alguna forma es una manera de morir, ¿no? Porque ya tu vida anterior ha muerto, ya no hay nada allí adentro. Con las sociedades pasa lo mismo. Así como tu ser depende de tus recuerdos, los hechos sociales están en función de los registros. Ahora, en esta tercera revolución que vos bien has marcado, que es el de la sociedad de la información, no para hablar todavía de la cuarta, que sería la información hasta de la sociedad de la inteligencia ciencia y la artificial. tecnología fusionada con el hombre. Exacto, yo, digamos, quedándome un poco todavía en lo que estamos viviendo ahora mismo y que para mí se ha acelerado, digo, ¿qué es Internet sino un dispositivo donde en el mismo hecho social se da su propio registro? Ya no tenés un escriba que registra, ya no hay una dislocación entre el hecho y aquello que lo guarda, sino que en el propio hecho hay una memoria que lo contiene necesariamente. Eso es de un poder enorme. Los escribas... En el Oriente antiguo arcaico, ¿por qué tenían poder los escribas? Porque registraban. ¿Por qué hoy hay poder en Internet? Porque puede registrarlo todo. Y toda nuestra realidad hoy está siendo reconducida a Internet. Eso es de un poder enorme. Quien controla Internet controla hoy la sociedad de forma totalitaria necesariamente. Totalmente. Es quien controla la data y la información es Dios, literalmente. Literalmente. Es mucho mayor el poder de aquellos que controlan la información y la data que aquellos que tienen, por ejemplo, el poder del financiero, ¿no? El capital. Es mucho más importante. O sea, ahora lo que yo veo, por ejemplo, dentro de lo que tú interpretas, esta idea de que efectivamente nos registramos en tiempo real y constante. Y toda esta información que nosotros estamos pasando, este chat, los comentarios que están poniendo ahorita las personas que nos están viendo, los likes que dan, absolutamente todo es registrado y puede ser utilizado con fines comerciales, pero también para perfiles individuales. Si la gente, por ejemplo, está poniendo un comentario, Agustín te amo, Miklos te detesto, o los amo a los dos, o viva el Perú, Argentina no tanto. Estos sujetos lo que están haciendo es sus algoritmos, inmediatamente están procesando toda esa información y van a saber, por ejemplo, que San Finocchio, que nos está viendo aquí, ella sí va a quedar bien, porque ha puesto genios ambos, Agustín y Miklos. Gracias. A ella probablemente la van a poner en el cuarto oscuro porque nosotros somos enemigos del sistema, entonces van a decir, no, San Finocchio, mala persona porque está diciendo que los dos son genios y estos son enemigos del imperio. Entonces, te van a ir perfilando. Y lo que ocurre aquí, Agustín, y que esto es lo grave, es que con tal cantidad de información, tal detalle de información, que era lo que mencionaba en mi artículo, ¿no? Que Facebook tiene 100.000 proxies de información. O sea, no solamente están viendo mi cara o tu cara, la ropa que estamos usando, qué colores, el tono de voz, el fondo de nuestras casas, están viendo todo, la gente que está interactuando, y toda esa información la están utilizando. Cuando la gente, por ejemplo, lo dije la vez pasada, que teclea en sus teclados y de acuerdo a la presión con la que aprieta la tecla, pueden determinar si estás fuerte, si estás débil, si estás enojado, si estás enfermo. Imagínate 100.000 puntos de información. ¿Qué haces tú con esa información? Ocurre, ¿no? Lo que planteaba al principio, esta idea de que tú ya no necesitas leer el futuro, porque no lo necesitas leer. Te basta con predecirlo con un alto porcentaje de certeza, como ya ocurre con estas máquinas, que entre 70 y 90% de predicciones acertadas, para que la gente entienda esto. Uno puede ir a un sitio y van a saber, por ejemplo, que tú, ¿no? Te van a poner un carro rojo, un carro verde, un azul y un celeste. Y van a decir, mira, existe un 80% de probabilidades, en base a los comportamientos que ha tenido Agustín en los 10 años en Facebook, 80% o 90% que va a escoger el carro rojo. Claro, no lees el futuro, pero lo controlas. Ahora imagínate el poder cuando tú rompes la incertidumbre, acabaste con la incertidumbre y tienes un nivel de predictibilidad tan alto, literalmente te conviertes en Dios, y no solamente en términos económicos. Aquí está el punto. En términos culturales, en términos políticos, te vuelves Dios. Controlas no solamente el presente, sino el futuro. Ya te adelantaste a tus enemigos, si es que podrías tener algunos. No sé qué te parece.
Mira, como para que la gente no se imagine esto como un cuarto con personas computando en tiempo real lo que No, estamos hablando y lo que ellos están escribiendo, no son están tomándose personas. unas chelas ahorita. Exacto, exacto. O sea, no es, cuando hablamos de Big Data, no es un cuarto lleno de chinitos registrando, No. uy, mira, este justo dijo esto, esto lo guardo. No, no, no. Digamos, es el sistema que en el propio hecho de Así es. generar ese hecho social lo deja ahí guardado por si se puede utilizar. Obviamente puede no utilizarse, pero el problema es, se Ujú. puede utilizar. De Claro. hecho, prueben, por ejemplo, comprar algo por Amazon. De inmediato ya hay todo un cálculo para las Ujú, recomendaciones que Amazon te va a hacer. Yo te pongo un caso que realmente me impactó. Yo compro muchos libros por Amazon ujú, y cada vez que compro siempre me recomienda libros para la gastritis. ujú. Yo tengo gastritis Claro, crónica desde hace 7 claro, años. Y digo, claro. bueno, yo nunca puse en Amazon en el buscador gastritis. ¿Para qué voy a poner en el buscador de Amazon gastritis? No tiene ningún sentido. O Si me sea, permites una anécdota, si me permites una sí. anécdota en esa línea, y esto es un caso real, a una chica, de repente también en Amazon, le empezaron a llegar sugerencias para productos de embarazada. Amazon se Ah, enteró 2 semanas antes, por sus gestos, por su interacción, por su comportamiento en redes, que esta persona, esta mujer estaba embarazada. Y 2 semanas antes de que ella lo supiera, ya le estaba mandando avisos de productos para embarazadas. Imagínate ese poder. sí, sí. O Es, sea, es un, es, es un poder que ni siquiera yo creo que es biopolítico. Creo que la palabra bio se queda corto ujú, porque la biopolítica refiere, digamos, si querés, al manejo político de los de las órganos poblaciones. corporales. Ujú, Aquello que tiene de material el cuerpo, ¿no? O sea, ujú. acá no al alma, no al espíritu, digamos, no a las A la parte facultades. material, claro. Exacto, exacto. Por eso cuando Foucault habla de, por ejemplo, la biopolítica refiere a la reproducción, Ujú, refiere a la higiene social, refiere a todo aquello que es orgánico. Ahora, los seres humanos nos definimos por algo que el poder nunca ha podido realmente alcanzar. Por ejemplo, nuestros pensamientos. Por ejemplo, nuestro querer de la voluntad, no el querer claro, del claro, instinto, sino de la claro. voluntad. O sea, aquello en lo cual nosotros basamos la propia idea de libertad, que es Ujú. él no puede saber lo que yo quiero, él no puede saber lo que yo pienso, él puede esclavizar mi cuerpo, pero él no tiene el poder de fijar en mí un pensamiento, de meterse dentro de mi cabeza. Yo creo que lo que estamos viviendo va más allá de lo que es biopolítico y ya pasa a ser, Así por es. ponerle otro nombre, psicopolítica, ¿no? Es ya la Exacto. capacidad de controlar, incluso de anticiparse a tu voluntad y a tu pensamiento. Y esto es muy importante y por eso tú vas a encontrar, y creo que lo puse hace poquito en mi cuenta de Instagram, no sé si viste este post, ¿no? Que la idea del libre albedrío, los primeros en proponer la idea del libre albedrío fue el cristianismo y fue San Uh Agustín de -huh. Hipona para variar. Esta idea del libre albedrío donde tú eres dueño de tu propio destino, o sea, el poder de autodeterminación como lo conocemos. Entonces salió un muchacho y me dijo, no, los griegos 500 años antes. Mentira, ellos no habían concebido el libre albedrío como San Agustín de Hipona lo hizo, ¿no? En esta idea de poder de autodeterminación. Por eso es que el catolicismo, el cristianismo es tan importante erradicarlo de Occidente para imponer esta nueva narrativa, que también está tratada en el libro, en Pandemonium. Remy Bragg habla, ¿no? Sobre la respuesta, vamos a decir, la situación del catolicismo en toda esta guerra tecnológica. Pero esto es muy importante porque, como tú bien dices, los algoritmos pueden llegar probablemente a determinar comportamientos y todo, pero hay cosas como el espíritu, la fe, la Sí. esperanza, que están fuera del alcance de estos algoritmos, ¿no? Uh -huh. El deseo de vivir. Yo me pregunto, poniéndome en un escenario así absolutamente apocalíptico, ¿qué pasa? Dios quiera que no pase esto, pero que se llegue a imponer un sistema de opresión tan grande que la gente pierda las ganas de vivir. O sea, no vas a poder obligarlo, simplemente la gente se va a dejar ir porque no hay nada. No hay nada peor tampoco para un ser humano en un sistema como nosotros, porque compartimos esta idea, ¿no? Esta amenaza totalitaria. No hay nada peor para una persona que ser ignorada, que sea irrelevante. O sea, yo preferiría que me odien a ser irrelevante, porque en la irrelevancia simplemente no existes. Y esto lo atas a esta idea de que tú has hablado de la tecnología en tiempo real, que ahora nuestras identidades están atadas, ¿no? A nuestras identidades digitales y existimos en la medida que tenemos presencia en redes sociales.
Existimos porque tenemos un Instagram, porque tenemos un Facebook, un YouTube. ¿Qué pasa si te borran de todo eso? No va a quedar registro histórico tuyo. ¿Y Desapareciste. hasta qué parte no hay una suerte de homicidio digital, ¿no? Digo, en una realidad Claro, no, duplicada. es muy bueno el concepto, me parece genial. Homicidio digital, efectivamente. Genocidio Claro, digital. exactamente, exactamente. ¿Hasta qué punto esto de que Facebook bajó la conferencia de Pandemonium no es una suerte de homicidio digital? O sea, no es un Claro. atentado contra la libre expresión de gente que si no existe ahí, se pierde de la posibilidad de existir en una dimensión que hoy se ha vuelto tan Ujú. fundamental, que es la dimensión a través de la cual nos comunicamos. Tenemos nuestros ritos religiosos en este momento, por Ujú. ejemplo, cuando Así vamos a es. misa o al culto que fuera a través de Internet, trabajamos por Internet. Yo con esto, ¿qué quiero decir? Digo, todos los diagnósticos que nosotros hacemos, yo no, o por lo menos de mi lado, yo creo que de tu lado tampoco, no Ujú. tienen que entenderse como un llamado a me desconecto de Internet, porque No, no, no. Internet significa un peligro para mi vida, sino uso Internet con mucha precaución. Ahí habían puesto, por ejemplo, hace un rato cuando yo enfoqué lo de la pantalla de la ONU, que yo tenía tapado, y se me reirán algunos porque dirán que soy bastante conspiranoico, pero yo por las dudas lo pongo webcam. Y escúchame, si yo he visto videos de gente que está en todo este mundo, en las altas esferas, todos la tienen tapada, yo digo, bueno, Totalmente. ¿qué me cuesta poner ahí eso? Digo, con mucha precaución, cuidado con las cosas pero usemos Internet como como la sierra maestra, ¿no? De esta Ujú. resistencia. Porque si vamos a Así decir, no, es. yo me desconecto, es casi yo solo me salvo de esta. En el fondo un acto de antipolítica egoísta, digamos, ¿no? Y no solamente eso, el desenlace va a ser igual. Sí, O sea, sí. tú vas a terminar igual que los otros. La diferencia es que no diste pelea. Yo creo que la gente tendría, y quizás en eso, quizás podríamos recomendar a la gente que se informe sobre los usos responsables de Internet, ¿no? Porque todos hemos cometido estos errores. O sea, no compartir fotos personales. Traten de no recurrir a ese tipo de cosas. O sea, infórmense en cómo usar las tecnologías de información, sus celulares, ¿no? Sus tablets, sus computadoras, porque esos son, vamos a decir, como lo puse también en algún momento, nuestros celulares se van a convertir en nuestros grilletes electrónicos. Y lo peor de todo es que van a ser de manera voluntaria. O sea, voluntariamente nosotros decimos, ok, ponme, ponme los grilletes con todos los apps y por esta dependencia absoluta que se genera la tecnología, que también debería ser un punto de combate nuestro, ¿no? De pedir a las personas que no dependan tanto, que no sean tan adictos a la tecnología, que es una cuestión de hábito, que toma tiempo, pero uso inteligente básicamente de las plataformas y de las redes sociales, ¿no? Tenemos 3 minutos, así que yo creo que podemos ir dando un mensaje final. De mi parte, luego te dejo cerrar este vivo. De mi parte, una invitación a la gente a 3 cosas. Número 1, adquirir el libro, que es totalmente Ah, gratuito, gratuito. Pandemonium, totalmente Ujú. gratuito. El link lo van a encontrar, está, por ejemplo, en la descripción de la conferencia, del video de la Ujú. conferencia que está en mi YouTube y no sé si en En tu tu canal de canal. YouTube Ujú. también está. No, no, Bien, no, yo entonces, lo puse en no, o sea, en el tuyo está bien. ok. Ujú, Pongan ujú. entonces en Google Pandemonium, Laje, Lucas y ya. Y eso te va a llevar seguramente a la Con conferencia. laje basta. Ok, ok. Y, y, y ahí y este es el segundo punto, van a poder ver la conferencia que Facebook ha censurado. Y el tercer punto, ayuden, o sea, ya que tenemos este peligro y esta lucha política por dar, y ustedes pueden ayudarnos del otro lado a Ujú. difundir toda esta información, cada vez que Así algo es. les parezca interesante, un video interesante, Que un por favor lo posteo difundan. interesante, pónganle Ujú. me gusta y reenvíenlo a otra gente, porque si no Así nos es. movemos así, aunque sea boca a boca, estamos perdidos, ¿no? O sea, cada Así uno tiene que es. convertirse en un militante de esta especie de guerra de guerrillas que estamos dando en esa sierra maestra que son las redes sociales. Te quedan dos Así es. minutos, Miklos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? La mejor manera que la gente nos puede ayudar es difundiendo lo que nosotros hacemos. Obviamente, cortito, antes también de ir, Sí. quiero agradecerte públicamente. Quiero agradecerte públicamente. Yo nunca he sido mezquino, yo siempre agradezco. Producto de la primera, eh,
del primer vivo que tuvimos, mis redes sociales reventaron, Qué literalmente. bueno, qué bueno, Instagram, qué bueno. YouTube, todas mis cuentas, en Facebook, Twitter, y eso ha sido en gran medida gracias a ti, porque tú me diste a conocer en un público que a mí no me tenía en el radar. Así que quiero agradecerte públicamente, querido Agustín, por esa No, tu humildad, tu sencillez, tu generosidad, porque ocurre algo que la gente probablemente no lo sepa. Cuando uno llega a ciertos niveles de reconocimiento en el mundo intelectual, sobre todo, siempre surgen los egos y las malas actitudes. Pero yo quiero destacar públicamente tu generosidad y tu grandeza de ser generoso con tus pares, porque al final entiendes que esta lucha tiene que ser dada por todos. Y es la no, marca de una persona que sabe dónde está parada y que sabe lo que sabe, porque tú no tienes ningún inconveniente en compartir tus espacios, porque no hay ninguna inseguridad de tu parte. Así que quiero agradecerte públicamente por eso. Mil gracias a toda la gente que nos está siguiendo también. Muchas gracias. Y nada, bueno, dejar abierto, quién sabe qué tiempo más, no lo planifiquemos. Si en un mes, mes y medio, lo que venga, hacemos otro vivo más, si es que ya no nos agotamos de los vivos. O, ¿no? Muchas gracias, Miklos, por tus palabras. Yo creo que hay muchas voces que tienen que empezar a ser Así es. escuchadas y la tuya está definitivamente entre esas voces. Así que voy a refrescar a la gente. Por favor, síganlo a Miklos y síganlo también en su canal de YouTube, que vean, tienen videos que están muy bien armados, son muy atractivos, aparte Uh -huh, estéticamente. Él edita uh muy -huh. bien, así que vas a tomar cursos espectaculares en el canal de Miklos. Miklos, te mando un abrazo, porque esto ya nos corta. Un fuerte abrazo y un abrazo a toda la Un gente. Y gusto como muchas gracias a siempre. todos los que nos siguieron. Cuídate, amigo. Hasta pronto. Hasta la próxima.